Que sí guarde. Que sí lo guarde. No, ven. No, ya, ok, ya. Buenos días. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 8, desde el versículo 22 hasta el versículo 25. El título de la prédica es ¿dónde está su fe? Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Vamos a leer todos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y aterrorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Oremos. Señor, te damos gracias por darnos esta palabra, y porque estas palabras son eternas, que también nos preguntas ahora: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? Ayúdanos para que nosotros tengamos la fe que a ti te agrada. Dame sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra y poder de tu palabra. Señor, por favor, unge mis labios y guíame por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para que hables a tus redimidos, a los que hemos sido comprados por tu preciosa sangre, para que podamos confiar y tener la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y es que cuando a uno le preguntan que dónde está su fe, es una palabra que mucha gente dice. ¿Ustedes nunca le han dicho? Ay, pues ¿dónde está su fe? Ay, pues ¿dónde está su fe? Vamos a comprar una casa. No, yo no tengo con... Ay, ¿dónde está su fe? ¿Sí? O vamos para hacer un viaje. No, pero es que no tengo tiempo. Ay, pero ¿dónde está su fe? La gente siempre está viendo uno como ¿dónde está su fe? Como decir ¿dónde está su reloj? ¿Dónde están sus pantalones? Usted es dueño de unos pantalones. Usted es dueño y usted puede... ¿Dónde está su carro? En el garaje. Usted puede decir dónde está el carro, usted puede decir dónde están sus zapatos. Si ustedes le preguntan dónde está la camisa amarilla, está en tal parte. Puede decir, porque es cosas que usted puede tener. Pero si le preguntan dónde está su fe, entonces se pone uno a pensar. Y lo obligan a uno casi que uno tiene que creer lo que uno no sabe. Entonces, bueno, está bien, entonces hagámoslo. Pero porque para no quedarse mal ante esa retórica, ¿no? ¿Dónde está su fe? Entonces, no, es que fe, ¿qué es fe? No es creer. Usted crea y listo. Y pues si Dios quiere, pues Dios verá. A eso le llama fe. No, pues si Dios quiere. Pero verdaderamente, ¿qué es esto de la fe? Nosotros la semana pasada hablamos que, ¿se acuerdan la prédica de la semana pasada? ¿Cómo es el título? Yo soy. Y yo soy quiere decir el Dios omnipotente, todopoderoso. Y si nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, debemos tener en cuenta que ellos en este momento, cuando iban en el barco y pasó todo esto, ellos se atemorizaron. ¿Usted no le daría pánico llegar a estar usted en la barca con una persona y que de pronto hay una tempestad? Ay, vamos a morir, Señor, vamos a morir. Y se levanta: calle, enmudece. Y pues todo el mundo, ay, oiga, no, yo pensé que nos iba a decir que rememos más rápido o alguna cosa, ¿no? En el apartamento, en el conjunto, a veces cuando va uno, dice uno de ellos, ¿no? Vamos a donde sudan los ricos. Entonces, ¿sabe dónde es que sudan los ricos? En el Turco. No corren ni nada, sino que se pueden sudar. A mí me gusta ir a veces porque dicen que es muy bueno para la piel y muchas cosas. Voy al Turco. Y hay un grupo de señores que tienen mucha fama, mucha plata, mucho poder. Conocen gente muy prestante y tienen mucho poder de votación. Hay políticos. Entonces es una conversación súper aburrida para mí, porque yo pues de eso más bien no sé nada. Pero uno se da cuenta que hay un grupo y todos siguen a uno que es como el líder, el que tiene plata, el que más manda, que tiene mucho dinero, que es dueño de tal cosa. Y entonces, ¿dónde está él? No, que vamos allí. No, que es que él va a venir, que va a cumplir años. Y todo el mundo parecen como perritos a la pata de él, ¿no? Entonces nos invitaron una noche que si queríamos ir, que iban a inaugurar tal cosa. Nosotros fuimos, pero nos sentíamos como mosco en un vaso de leche.
porque no es como nuestro ambiente, pero pues uno da la oportunidad y, bueno, ¿y usted qué hace? No, yo soy pastor de una iglesia y toda la cuestión, entonces ya como que comienzan uno como, ¿no? Así. Sin embargo, a mí me da lo mismo, yo entro allá y si quieren hablar conmigo ya saben quién soy yo. Pero ellos siguen en su tema, para mí es muy, muy fastidioso. Pero me doy cuenta cómo él les habla, ese señor que es muy líder, que tiene como más poder, y decía, es que las votos hay que hacer así, y para ganar las elecciones hay que hacer esto, y usted tiene que hacer esto, aprenda, mijito, que eso político que se respeta el 50% es mentira, y si no, no es político, aprenda. Entonces, con razón, ¿no? Yo apenas escucho, parezco esos búhos. No hablo, pero pongo mucho cuidado. Sí, porque uno tiene que aprender también de las cosas para entender dónde estamos viviendo. Pero eso me hizo entender cómo el Señor tenía unos discípulos en su barca y Él les estaba enseñando muchas cosas. Durante 3 años anduvo con ellos. Y claro, cuando estaban con Él, pues no, pues ese poder, esa autoridad, eso no lo puede manifestar un hombre que tenga mucha plata. Imagínense que ellos vayan por ahí en una tempestad o lo que sea. Y, ay, usted que tiene plata, diga que usted que tiene dinero, usted que es amigo del presidente, diga que por favor no llueva hoy. Yo prefiero tener amigos cristianos, ¿no? Que más bien digan eso. A mí me llama mucho la atención que durante mi vida de fe, yo le he querido enseñar a mis hijos y estoy muy feliz porque ya cuando comienzo a ver que Daniela y Juliana comienzan a dar sus primeros pasos, que comienzan a confiar más en la palabra y a depender más de la oración, y ya puedo ver yo cómo el Señor puede manifestar su poder y su gloria en ellas. Yo estoy muy feliz. Yo anoche y muchas noches desde que estaba hablando con ellas y veo que Juliana hace el devocional por las mañanas con nosotros, lee la Biblia, y cada vez que lee más me sorprende, ella se sorprende y yo me sorprendo más de lo que Dios está haciendo con él, que el Señor le permite, abre sus ojos espirituales y le permite entender muchas cosas. Y pues escuchando que Daniela, quiero que dé un testimonio, aunque sea pequeñito, ya tiene muchos testimonios y estoy muy feliz por eso, de su confianza que tiene ahorita en el Señor, de saber que aunque ella podría querer con sus fuerzas hacer cosas, y sabe que no es con sus fuerzas, que hay que esperar el poder de Dios. Hace como 3 semanas, el hermano de Juanita estuvo enfermo. Y uno de esos tipos políticos es muy influyente y entonces es amigo de los de las EPS y él podría hablar con él y decir, por favor, atiendan al hermano de él. Y resulta que mi esposa, ay, llámelo. Y yo me hacía como el loco. Y llámelo. Y yo, no. Yo sentía por dentro que no debía llamarlo. Yo, vamos a hacer una cosa. El domingo, el día del Señor, vamos a orar por él. Porque si el Señor quiere que ese otro Señor mueva las cosas, primero hablo con el Señor para que el Señor mueva el corazón de él y él haga algo. Porque si yo voy donde este Señor que es el político y tiene tanta influencia, entonces ya cómo podría yo dejar al Señor de última. Bueno, si él no puede, entonces sí. Por último vamos donde el Señor. ¿Dejarlo a él de última o mejor de primeras? Mejor de primeras. Entonces digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar por él y vamos a orar para que las personas que tienen influencia, el Señor mueva los corazones de ellos y haga para que lo atiendan. ¿Para qué? Para que en todo el Señor sea glorificado, para que no sea una casualidad. Porque si nosotros podemos hacer cosas, pero hay cosas que no podemos hacer. Yo no soy muy amigo de ellos, somos conocidos y hablamos, todo el cuento, pero no tengo como la confianza. De hecho, después de haber orado, lo llamé y me dijo, no, yo no puedo, pero voy a hablar con fulano, que él sí tiene muy amigo del íntimo, y voy a hacer para que haga las cosas. Dije, bueno, Señor, si verdaderamente tú vas a hacer eso con el hermano Juanita, pues mueve las influencias, pero yo ya confío más en ti que en lo que ellos hagan, porque yo no puedo confiar en el hombre, ni depositar mi esperanza que, ay, por favor, ayúdeme. Yo más bien clamo al Señor, para que el Señor mueva al que sea. Es mi camino, que yo he confiado más primero en el nombre y en el Señor, porque yo considero que estoy en el barco con Él. ¿Sí? ¿Y qué tal un discípulo diciéndole a otro discípulo, oiga, no, caminen, naveguemos, hagamos? No, fueron y despertaron al que se quedó dormido, oiga, estamos pereciendo, hagámosle. Lo que pasa es que ellos todavía no conocían quién es Él y estaban aterrorizados. ¿Y sabe por qué estaban aterrorizados? Porque no tenían la fe. Él les dijo, ¿dónde está su fe? Tenían miedo. No sabían todavía quién era. Él decía, pero ¿quién es este que los vientos y el mar, Él les habla y le obedecen?
¿Usted se imagina que una persona le hable al mar y el mar le obedezca y que el viento le obedezca? Pero quiero que les diga una cosa, en mi vida de testimonio, que son muchos, he orado, Señor, por favor, que no llueva hoy porque es que vamos a ir a predicar. Nosotros íbamos a una ciclovía los domingos en una iglesia y nos salíamos del culto, era a las 12 del día y nos íbamos a predicar, nos íbamos con un cántaro de jugo y ya estaba preparado el jugo y iba a llover. Entonces me dijo el pastor que estaba conmigo, no sé si puedo probar mi fe, no sé por qué lo hizo, pero me dijo, Danilo, ore para que no llueva y podamos ir a predicar. Y yo, como un corazón de niño, muy humildemente, Señor, por favor, ayúdanos que se abran los cielos y que no llueva, o que necesitamos ir a predicar. Y eso fue como si hubieran soplado, nos fuimos a predicar. Él me decía, increíble. Cuando comenzó mi vida de fe, llegaban personas que me decían, ay, mire que mi hijo tiene las manos llenas de mezquinos y por favor ore por él para que se le vayan, ha hecho de todo. Y yo ponía las manos y que Jesús llévese esos y los maldigo en el nombre de Jesús. Al otro, ay, mire que se le fueron los mezquinos, había hecho muchas cosas. Pero yo comencé a tener una fe porque comencé a conocer al Señor así, muy humildemente, sin duda, sin tantas cosas, sin tanto problema. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos un problema grande. Eso fue porque yo, verdaderamente, ¿por qué me acontecía eso? Porque yo rompí todas las imágenes. Y yo dejé de confiar en las imágenes. Porque cuando leí este salmo que decía, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan, entonces yo para qué sigo perdiendo el tiempo ahí. Pues voy a orar al que puede, al que me escucha. Y comencé esos primeros pasos de mi vida de fe, orando así, me hizo comenzar a conocer más a este Dios que es omnipotente. Y por eso les quiero transmitir esta prédica, esta palabra, porque no solamente pasó, sino está pasando, y yo estoy viendo que mis hijas lo están heredando. Y a mí me gustaría que usted lo tenga y que sus hijos también lo hereden. ¿Sí? Porque si no, entonces, ¿de qué sirve venir a la iglesia? ¿De qué sirve leer la Biblia? ¿De qué sirve creer en el nombre de Jesús? ¿De qué sirve bautizarse? Tenemos que conocer al Dios. Y el Dios que nosotros estamos conociendo es el Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento a los judíos, a los israelitas. Ellos lo conocen. Ellos escribieron, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y Nahum, por ejemplo, miren Nahum, leamos Nahum. ¿Saben dónde queda Nahum? Después de Miqueas. Después de Miqueas. Perdón, después de Habacuc. Perdón, Sofonías no, después de Miqueas. Ahí está. Capítulo 1. Mire lo que es para Nahum, un profeta. Versículo 1, capítulo 1. Profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum a Elos. Jehová es Dios celoso y vengador. ¡Ay! ¿Se acuerdan de la prédica? Jehová es celoso. Bueno, estamos conectando todas las prédicas con esto, ¿no? Y hoy voy a dar un conector con la prédica de la semana entrante. Esté atento. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano no fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce. ¿Cómo es la cosa ese? Léalo otra vez, ese último, léalo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Él conoce a los que en él confían. Es que el problema es que no todo el mundo confía en él porque no le conocen a él. Por falta del conocimiento, como no lo conocen, entonces él también no confían en él, y por eso él los toma como sus enemigos. ¿Sabe que todos los que no confían en el Señor son enemigos del Señor? ¿Cierto? Claro. Por eso el Padre nuestro dice, venga tu reino.
O sea, llega el día de tu venganza, porque Él no tendrá por inocente al que es culpable. Entonces uno dice, siempre uno cuando dice el temor y la venganza y todo eso, entonces uno se asusta. Usted no ha pasado momentos de angustia en lo que usted no sabe si lo que le está pasando es porque usted hizo lo bueno o porque hizo lo malo, y uno piensa que es castigo del Señor. ¿Sí o no? Ay, dígame una persona que esté pasando la tempestad y no diga, esto es porque yo estoy haciendo lo malo. ¿Será esto que yo estoy haciendo lo malo? ¿Será que yo hice esto que me está yendo mal en esto? Entonces vaya, acude al Señor. Pero si usted va o esa persona va al Señor, pero Él no le conoce, porque no confía en Él, porque no conoce su nombre, porque no. Es que hay muchos dioses, ya lo vimos, sí, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero como hay muchos dioses, entonces hay gente que le clama a sus dioses. Mire lo que pasa con Jonás. Ahí estamos cerquita de Jonás. Después de Jonás. Un poquito antes, ¿no? Jonás capítulo 1. Acuérdense, bueno, para que ustedes entiendan la prédica, hay dos tipos de personas, los que confían en Él y los que no confían en Él, es decir, los que lo conocen a Él y los que no lo conocen. Los que no lo conocen, obviamente para ellos es el terror. Para los que lo conocemos, pueden estar pasando dos cosas: o que estoy teniendo un ataque del enemigo y yo necesito clamar para que Él me ayude en mi angustia, o verdaderamente yo estoy desobedeciendo y Él me tiene en una tempestad. Si es así o no es así en nuestra vida de fe. Es que le pasó a Job. No vamos a leer todo Job, pero usted sabe que Job, su fe fue probada y él estaba siendo atacado por el enemigo. Hasta cuando él no confió en el Señor y no dependió de sus buenas obras, que él había sido un hombre bueno y justo, porque no había varón más justo que Job, y sin embargo le pasó todo lo que le pasó, pero el diablo lo pidió para tentarlo, es decir, para que él negara el nombre de Dios. Como no lo veía, pero sí creía en Él, entonces él creyendo eso, hasta lo que hacían los hijos, él pedía perdón por lo que hacían los hijos. ¿Cómo sería de justo Job, que pedía perdón por lo malo que pudieran llegar a ser los hijos? Y sin embargo murieron los hijos, murió toda la familia, hasta la esposa lo negó, perdió todo, pero nunca negó la existencia ni el poder del Señor. Hasta lo último fue cuando reconoció y dijo que Él es un pecador, y cuando se arrepintió reconociendo que Él es un pecador, entonces le volvió a entregar el Señor todo y le multiplicó. Porque a pesar de que es bueno, es un pecador, también necesita de Dios. ¿Es así o no es así Jonás? Bueno, ok, lo dejaron hasta los amigos. Todo el mundo lo abandonó, pero él no dejó de creer en Dios. ¿Sí? Y hay otro tipo de personas que son enviados por el Señor, que no quieren obedecer. Entonces viene una tempestad y pasan tiempos y les va mal en esto, y la vida es seca y la vida es muerta y la vida es como árida, o sea, no es fértil. No produce y se seca. Entonces, como Jonás. Pero Dios iba a traer juicio sobre Jonás, sobre Nínive, y envió a Jonás para que fuera a predicar arrepentimiento. Pero Jonás se estaba negando. Entonces, ¿qué le pasó a Jonás? Capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos de Tarsis, de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a sus dioses, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, se fue a dormir. El Señor ahorita también está durmiendo, ¿sí o no? Él también se echó a dormir, ¿o no? Ahorita leemos, él dice que el Señor se fue a dormir en semejante tempestad. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos.
Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que pasemos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y cayó sobre Jonás. Por más que se escondieran, sabía, no le digo que es que la gente piensa que cuando está pasando algo es que Dios los está castigando, y de pronto por causa de uno están todos sufriendo, hasta en la familia. Por causa de uno, hasta de pronto los que están ahí: oiga, arrepiéntase, ¿sí o no? Arrepiéntase, porque es que mire, Dios, ¿a qué lo mandó Dios? Y usted no está obedeciendo. Puede ser, ¿sí o no? Según Jonás, puede ser esa tempestad. Pero también la de Job, que Job estaba haciendo todas las cosas bien, pero hay una tentación del diablo. Por eso digo que esta palabra hoy, ¿dónde está tu fe?, tiene que ver es con los que Él conoce, con los que le conocemos. Porque los que le desconocen, pues siempre están clamando a sus dioses, a los ídolos de oro, de plata, y todavía no solucionan nada. Y van y se arrodillan y llevan. Yo también lo hice, yo sé que usted también lo hizo. Pero eso es por el desconocimiento de Dios. Pero sabiendo que Jesús es yo soy, el omnipotente, el omnipresente, entonces ellos no sabían que Él era Él. ¿Sabe por qué mataron a Jesús? ¿Sabe por qué mataron a Jesús los judíos? Porque ellos creen en un Dios todopoderoso, que es espíritu, que es tan grande, que es omnipotente, que como un Dios omnipotente puede presentarse como un hombre pecador. No puede ser que un hombre no puede ser que un pecador diga que yo soy hijo de Dios, porque se estaría haciendo igual a Él. Por eso cuando le decían que tú eres el hijo, Él decía: yo soy el hijo de Dios, o Dios es mi padre. Por eso lo mataron, por decir que Dios era su padre. Porque todo el poder y la deidad, que estaban claramente, indiscutiblemente para los judíos, revelada a través de la creación y de todo, Jesús la estaba asumiendo para Él. Dice: yo soy el hijo de Dios, el Padre me envió. Como Jonás envió a Jonás para que se arrepientan, pero Jesús sí está obedeciendo. Jonás no quería obedecer. Sin embargo, ustedes luego se dan cuenta que cuando Jonás clamó en su angustia, Dios lo escuchó, ¿sí? Porque Él es un pecador como usted y como yo. Pero el Señor no era un pecador. El Señor estaba llevando la senda por donde Dios le había dicho: vaya y concédales arrepentimiento, porque yo soy bueno y para siempre mi misericordia, pero para con los que me conocen. Pero yo voy a tomar venganza un día. Así acaba de hablar Nahum, que no tendrá por inocente al culpable. El tiempo que nosotros tenemos de vida en este mundo es para que nos arrepintamos y lo conozcamos a Él. Y conociéndole a Él, como cuando Jonás fue a predicar y Nínive se arrepintió, entonces no vino la calamidad sobre Nínive. Aunque no era lo que el Señor hubiera querido, porque hasta el momento de morir Él está diciendo: Padre, pero ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? ¿Pero por qué? O sea, esta gente que es... Pero sin embargo, obedeciendo a la voz del Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos nosotros confesemos que Jesucristo es el yo soy, es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Nuestra mente cambió, pero nuestra fe es demasiado débil. Y nosotros no llegamos, o no alcanza a subir a nuestro corazón que Jesús es el yo soy, porque tenemos una imagen de Jesús en los brazos de María, muriendo. Y usted va a la Semana Santa y Jesús siempre está muerto. Y María la mamá, y Jesús como el niño. Es indefenso, ¿sí? Entonces hoy estaban hablando aquí en la iglesia católica. Estaban cantando que Dios está aquí, que Dios es mi amigo fiel y que no sé qué. Tenemos un amigo que me ama. Usted lo sabe, ¿no? Me ama, su nombre es Jesús. Y luego tenemos una amiga que nos ama, tenemos una madre que nos ama. Ya la embarraron, porque tienen otro Dios. Entonces para ellos es más valiosa María que Jesús. Y como Dios es celoso y su gloria no se la va a dar a María, sino que es para su hijo, entonces ahí no hay nada que hacer. Pueden pelar la rodilla todo el año clamándole a María y no va a haber respuesta. ¿Por qué no va a haber respuesta de María? Porque María también es pecadora. ¿Dónde dice que María nació sin pecado? Dígame dónde. Que porque era una niña virgen entonces no tenía pecado. No había tenido las relaciones sexuales. Pero Lucas dice que María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. Que todos le digan bienaventurada porque se ganó el baloto. Ay, dígame que no. Imagínense, la que trajo el Hijo de Dios al mundo. Pero la sangre de Jesucristo no tiene nada que ver con la sangre de María. Usted puede alquilar su vientre a alguna pareja y su sangre no tiene nada que ver con la sangre de ellos.
El niño, si la mujer puede ser A positivo, el hijo puede ser otro tipo de sangre. Está prestando el vientre. María lo que hizo fue prestar el vientre. Pero no todo el mundo puede entender que Dios tuvo un hijo que se hizo carne y por eso lo mataron ellos. Y cuando él va sentado en la barca con ellos, hasta le cogió el sueño porque él sabe quién es él. Y él sabe que él no va a morir ahí, porque Jesús sabe cuál es su camino. Él sabe, ay, esto no va a pasar nada. Lo que pasa es que ustedes no saben quién soy yo porque ustedes no tienen fe. No dijo Nahum que yo hago esto. No dicen los salmos que hago esto. ¿Acaso sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, no me revelé todo mi poder y mi autoridad? Y yo estoy diciendo que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no creen? ¿Dónde está la fe? ¿Me comprende? Si usted no le da a Jesús la gloria que le pertenece, el poder y la autoridad de escucharlo a usted, entonces Él nunca lo va a escuchar. Yo le he dicho a mucha gente, y siempre que doy consejería de la oración, digo, siempre que usted ore, nunca dude. Solamente diga, ore y piense que Dios es omnipotente. Pero si usted es conocido de Dios, si yo le digo a una persona que no conoce a Jesús, ni conoce el nombre de Jesús, ni sabe que Él es Dios omnipotente, yo ni le digo que ore, sino yo digo, Señor, ten misericordia. Yo oro por él, yo intercedo por él. Digo, Señor, ten misericordia. Como hice con mi hermano cuando no conocía al Señor y tenía cáncer en el riñón, y yo oré por él y le dije, Señor, él no te conoce. Y luego él me despertó, me dijo, no me conoce como Salvador, pero si me conoce solamente como sanador, entonces se va. Entonces al otro día lo llamé y le dije, hermano, le digo una cosa, su enfermedad no es de muerte. Su enfermedad es para que usted conozca al Señor, porque usted le está orando a Él que lo sane. Y que si usted lo sana, que si Él lo sana, usted va a creer en Él. ¿Cierto que es así? Pero no le hagan ninguna promesa que usted no le va a cumplir. Si usted le promete, Señor, quíteme esta enfermedad y yo iré y yo haré, cúmplale. Porque Él es todopoderoso, Él es celoso y es vengador de los que se creen, de los que lo abandonan. Hay de los que abandonan a su Señor. Ya lo vimos, el Dios celoso que abandona a su primer amor. Entonces, si nosotros amamos a Jesús y nosotros lo abandonamos, es como traicionarlo, como no creer ya más en Él. Y la gente se llena de soberbia y piensa, no, yo puedo trabajar y yo puedo hacer y yo puedo ganar, ya no necesito de Dios. Vaya, sígale parando bolas al diablo. Y en el momento de la angustia, clame a ver si le va a responder. Así como si usted se ha burlado de Él, Él también se va a burlar de usted. Así dice Proverbios. Entonces, pues yo prefiero no decirle, hermano, esa enfermedad no es para muerte, sino para que usted conozca que Él es su sanador, pero también más importante, su salvador, el que lo puede salvar. Entonces, cuando Jesús le dijo dónde está tu fe, y ellos estaban aterrorizados, no le estaba diciendo porque él dudara de la fe, sino dónde está. ¿Dónde está? Porque es que cuando uno le pregunta que dónde está su fe, uno tiene que decir mi fe o mi esperanza o mi confianza están en Dios, el Dios potente o omnipotente, ¿sí? Yo les voy a decir algo. Cuando ustedes se bautizaron, los que se han bautizado en agua, se bautizaron porque se van a unir a Jesús, ¿cierto? Es decir, nosotros no estábamos en Jesús, estábamos en Adán. A ver si me acuerdo aquí esto. Sí, aquí está. Estábamos en Adán. Y estando en Adán, creyendo en la muerte de Jesucristo, su mediación, que Él siendo el Hijo de Dios, siendo santo, no tenía por qué pagar, porque no es un pecador, no tenía que ir a la cruz. Pero Él voluntariamente obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de la cruz. Está obedeciendo hasta al Padre para salvarnos a nosotros, a los que le llegáramos a conocer a Él. Y por medio del bautismo en agua nos unimos para entrar en Él, para estar en Él. ¿Es así o no es así? Usted se bautizó en agua para pasar de Adán, que vive y nació de la carne, para nacer del Espíritu y del agua. ¿Es así o no es así? A partir de ahí, su vida tiene que haber cambiado. Debe cambiar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, su salmo debería ser el Salmo 91. Y decir, porque habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Y digo yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien yo confío. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas me cubrirás, debajo de tus alas estoy seguro. Escudo de argas tu verdad, no temeré el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza. Al Altísimo por habitación no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Pues sus ángeles mandará cerca de mí, para que me guarden en todos los caminos.
sobre el león y el aspe pisaré, hollaré sobre el cachorro del león. Y así, porque cuanto he puesto a su nombre, y él la confió en mí, yo también le libraré. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré, lo llenaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es mi salmo, ese debe ser su salmo. Ese es el salmo de todos los que confían en él, confiando después de que él me compró con su sangre, me redimió, me uní a él por medio del agua y ahorita vivo en él. ¿Sí o no? Entonces, si usted vive en él, ¿quién está con usted? Él está con usted. Porque cuando usted cree en él, el Espíritu Santo viene a usted y va a estar con usted. Así que estamos todos en el mismo barco. Ay, ¿sí entendieron? ¿Entendieron la prédica? Esta es la prédica. Estamos en el mismo barco con él, pero él no está dormido. Él está ahí. Lo que pasa es que usted, ¿a quién está clamando? Está huyendo como Jonás, que no quiere hacer lo del Padre. Va a venir la tempestad y usted va a pasar el tiempo difícil. Señor, quíteme esto, ¿qué me pasa? ¿Yo por qué estoy así? Arrepiéntase y comience a servirle. Y se va a dar cuenta que viene la tempestad. La tempestad va como Jonás. Todo va a calmarse, va a estar un poquito más tranquilo en cuanto a mi vida. Pero cuando usted está llevando su vida de fe y está sirviendo al Señor, adivine qué, también viene la tempestad. ¿Es así o no es así? Es que el Señor dijo, hay dos tipos de personas: los que escuchan la palabra y la obedecen, y los que escuchan y no la obedecen. Entonces, ¿para qué me dicen Señor, Señor, si no me obedecen? Entonces voy a comparar a esa persona que escucha y me obedece al que escucha y no obedece. El que escucha y no obedece es como el que edifica una casa sobre la arena. Viene la lluvia, soplan los vientos y vienen los ríos y le pegan duro. Y esa casa no va a permanecer, porque está fundada sobre la arena. Pero el que me escucha y me obedece es como si edificara su casa o su vida sobre una peña, que pueden soplar los vientos y pegar las lluvias y dar duro, pero usted va a permanecer para siempre. Hay una diferencia entre el que escucha y obedece y el que escucha y no obedece, porque a los dos les va a llegar la tempestad. A los dos, dice que a los dos, solamente que uno obedeció y otro no obedeció. Entonces los que obedecemos pues siempre estamos confiados. Entonces ¿qué hizo Jonás? Capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invocaré en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y todas las olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy yo delante de sus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordaré de Jehová. En mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en la tierra. Lo sacó del problema que estaba. En su angustia, usted clama al Señor omnipotente. Cuando usted está que ya no hay nada que hacer, pues no espera hasta que se muera, pero yo sé que el Señor, si alguien ha orado por usted, el Señor va a tener misericordia. Yo he orado por personas que no conocen al Señor, que han sido enemigos del Señor, pero yo he clamado, como muchos que han clamado personas, que por favor sálvalo. Y yo sé que usted de pronto puede tener personas acá, o que han conocido al Señor es por su oración de mediación, porque usted no es el que lo salva. ¿Quién es el que salva? Jesús es el que salva. Entonces cuando usted clama al que salva, entonces Él lo puede salvar, pero yo no puedo salvar. Lo que pasa es que de pronto Él me envía a mí como a Jonás, y yo no tengo que ser desobediente. Si yo lo conozco y entiendo su poder, voy y le enseño a los demás, pero yo no puedo ser ni como Jonás, que no quiere obedecer, ni tampoco desconocer que estoy en Él y que estoy siendo atacado por alguien. Cuando usted siente que está atacado por algo, le puede pasar lo siguiente. ¿Ustedes leen mucho los salmos o más bien poco? Bueno, Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107. A ver si de pronto esto le pasa a usted también.
Dice, no vamos a leerlo todo, solamente vamos a leer hasta el versículo, hasta el 19. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos del Señor, o sea nosotros, ¿no? Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. ¿Ahí cabe usted o no cabe usted? Yo estaba lejos, pero con su sangre me compró. Entonces nosotros vamos a alabarlo. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho, para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en las tinieblas, en la sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Sí ve el estado en el que estaban ellos? Aborrecían y estaban en prisiones, estaban aprisionados y angustiados. Dice, pero por eso quebrantó con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero mire, como no hubo quien los ayudase, llegaron a la clínica, llegan enfermos, no hay quien los ayude, como me pasa, lo que les dije que me pasó a mí. Si mi cuñado está enfermo, si mi hermano está enfermo y ellos cayeron, ¿qué hacen? Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Fíjense que por eso es que los aflige, pero ellos no entienden. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Por qué tienen que esperar hasta las puertas de la muerte unos? Antes el Señor es que es misericordioso, ¿no? Antes el Señor es bueno, en verdad. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza, publiquen sus obras con júbilo y ténganlo leyendo ustedes en su casa, porque aquí vamos a leer otro salmito. El Salmo 108 habla de dos tipos de personas. Perdón, el Salmo 18, Salmo 18, es que el Señor les preguntaba ¿dónde está su fe? ¿Ustedes no han leído los salmos? Estaría diciendo el Señor. ¿Sí? Porque los salmos son las oraciones de esperanza y muestran el poder del Dios omnipotente, cómo Dios los ha librado. Dice, 18, te alabo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llenó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero y por cortina suya alrededor de sí oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. El Altísimo dio su voz, dice, ¿no? Dice, el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y las dispersó. Lanzó los relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de tu nariz, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó
sacó al lugar espacioso, me liberó, porque grande es mi misericordia. Jehová ha permanecido conforme a mi angustia, conforme a la limpieza de mis manos ha recompensado, porque yo he guardado sus caminos, dice Jehová. Así. Bueno, vamos a saltarnos, léanlo todo, vamos a saltar hasta el 31. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién es la roca hay fuera de mí en nuestro Dios? Dios es quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como los ciervos. Otro consejo, ¿sabe cuál es cuando él dice dónde está su fe? Salmo 119. Salmo 119. Ahí comienza la vida de fe de una persona. Salmo 109, desde el versículo 119, perdón, Salmo 119, desde el versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de mi boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces, cuando dice ¿dónde está tu fe? Quiere decir es que si usted tiene la capacidad de recordar la palabra de Dios. Los judíos sabían que Dios hacía ese tipo de cosas, ¿cierto? Los judíos sabían que el Dios omnipotente había separado el mar, pero que también aún había dicho que Él navega, que a la reprensión, a la voz de Él, hasta las aguas se quedan quietas, los vientos se quedan quietos. Cuando fueron y clamaron a Él en su angustia, como Jonás, pues se los escuchó. Y le dijo al mar, calla. Y le dijo al viento, enmudece. Y se hizo bonanza. Y Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tiene miedo? ¿Acaso dónde está la fe? O sea, ¿qué fe? ¿Cuál es su fe? ¿Me está comprendiendo? Si usted está viviendo en Cristo, si usted ya conoció su amor y su gracia, si usted fue librado del peor enemigo que es la muerte, y usted sigue viviendo en este mundo, pues va a tener aflicciones por dos cosas: por desobediencia o por ataque. ¿A quién va a buscar? ¿Cierto? Nosotros debemos ahorita entender que Él es el Todopoderoso, que manifestó su poder. Dijo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y entonces, si el viento y el mar le obedecen, usted y yo, ¿por qué no le obedecemos? ¿No me parece triste que la gente no obedece? El viento y el mar temen, le temen a Él, y como tienen temor porque saben que Él es su creador, le obedecen. ¿Acaso nosotros no somos la creación de Él? ¿Por qué no obedecemos y por qué no tiene temor? Entonces, cuando dice, ¿dónde está su fe? Entonces debe decir, es que yo temo al Señor. Es que mi Dios es el Dios omnipotente. Usted no le teme, pero si usted se mete conmigo, se está metiendo con mi Dios el Padre. ¿Me comprende cómo es que se maneja? ¿Sí? ¿Sí entendieron? Mire, yo amo a mis hijos, usted ama a sus hijos. El que se mete con sus hijos no es como si se metiera con usted, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en la barca con el Señor, y cuando se meten con el Señor Jesús se está metiendo con su hijo, nosotros siendo la misma barca, pues Él va a tener cuidado de mí. Pero si yo me fui de la barca, me bajé de la barca y estoy como Jonás que me quiero ir, es posible o le comienza a ir mal, o no le pertenece y no lo conoce y va a morir en su insensatez. ¿Sí? Hay muchos que van a ir al infierno, no porque el Señor no haya extendido su mano, porque ahí leímos el Salmo. Estaban solos, no tenían hambrientos, Él tuvo misericordia, clamaron a Él y los ayudó. ¿Cuántas veces clamó el pueblo de Israel a Dios para que lo liberara? ¿Cuántas veces se desobedecían y Él volvía otra vez, les mandaba profetas, volvía y los sanaba? ¿Cuántas veces nosotros hemos abandonado al Señor y sin embargo Él sigue teniendo misericordia? ¿Es así o no es así? Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo en su angustia. No espere que llegue la angustia, pero tiene que entender dónde está su fe. Si alguien le pregunta dónde está su fe, ya usted no puede decir que estoy creyendo lo que yo creo. Es que nuestra fe está puesta en el nombre de Jesús, que ante Él se dobla toda rodilla, que ante su voz el viento y el mar le obedecen, que ante Él se inclina, que los abismos quedan desnudos y le temen. Entonces, ¿cómo será si usted ora al Señor y le clama, Señor, estoy en esta angustia, estoy en tal problema? ¿Será que Él no tendrá, voy a hacer algo que toda la gente dice, ay no, es como así que es, ay no? Daniel, a ver un momento, cuéntales algo, muy rápido. No, tú porque es su testimonio. ¿Ah?
un testimonio, el que tú quieras, uno corto que te ha pasado de este fin de semana o del trancón o de trabajar hoy, que hoy querías no trabajar y por qué. Bueno, hola. Aquí para que saques ahí. Bueno, es que, pues digamos que desde hace mucho tiempo yo he venido experimentando como la ayuda del Señor, dependiendo de mi fe, sí, pero bueno, les voy a contar específicamente dos, que fueron los últimos dos. El primero fue que ayer mi vuelo de Costa Rica para acá era como a las 2:30, 2:30 tenía que, o sea, el vuelo despegaba a las 2:30 de la tarde. Entonces yo me alisté, yo ya estaba lista como desde las 8 de la mañana, pero bueno, después las cosas, los planes cambiaron, me tocó irme a la casa del pastor Juan Carlos, el de Costa Rica, y estando en la casa de él salimos a las 12. Yo soy una persona que me gusta estar en el aeropuerto y toca de por sí, porque si el vuelo es internacional tienes que estar 2 horas antes. Eran las 12:30 y yo apenas iba saliendo de la casa y dije, no, Dios mío, se me va a ir el vuelo. Listo. Resulta que como hoy es el día de la independencia de Costa Rica, entonces los niños de los colegios los están preparando para un desfile. Yo dije, no, esta carretera va a estar llenísima, yo estaba súper asustada por eso. Cuando íbamos faltaban como 30 minutos para llegar al aeropuerto, era la 1:30, o sea, en 1 hora salía mi vuelo y había trancón, o sea, literal, es una autopista que tiene como 3 vías por lado y lado y no se movía el carro. Y yo dije, no llegué. Yo dije, no, ya perdí el vuelo. Yo dije, ya, no hay nada que pueda hacer. Después de salir del seminario, entonces, y por lo que he aprendido y por la fe que tengo, entonces dije, no, pues, con el pastor Juan Manuel, que era el que iba en ese momento, oremos, porque no hay nada que podamos hacer, ya, oremos, ya. Oramos y mira, mientras oramos fue como 2 minutos y con los ojos cerrados y todos empezamos a sentir que el carro se movía y se empezó a mover y se empezó a mover, pero es que fue decir amén y el libre, vacío, o sea, la autopista vacía, y cuando miramos era que estaban tumbando unos árboles y yo dije como, bueno, o sea, probablemente como por el pensamiento lógico humano, tú podrías pensar y caer en tentación, de hecho, decir, no, fue coincidencia, fue casualidad que 1 minutico antes oramos. Pero no, realmente es Dios. O sea, realmente si tú realmente tienes la fe, ¿cómo se pudo haber puesto? O sea, no sé, yo no sé, pero a mí me sorprende. Entonces ustedes saben que a mí me ha tocado muy complicado con mi trabajo también, que un domingo trabajo, el otro no, el otro sí, el otro no. Resulta que el domingo pasado, el día del Señor pasado, no trabajé, es decir, que hoy me hubiese tocado trabajar. Y entonces yo como no, o sea, es imposible que llegue, yo llegué anoche como casi a medianoche, y de todas maneras llegar a medianoche anoche y ir a trabajar hoy, que es día del Señor, yo llegando de un seminario, entonces dije como no, con todo lo que aprendí en el seminario también, yo simplemente dejé todo. Ahí se lo confié, o sea, yo sé que no lo puedo hacer, yo sé que no hay nada que yo pueda cambiar eso, sé que no hay manera de que me cambien el horario, entonces simplemente lo puse en los pies del Señor, literal, yo no pensé en nada, sino que me quité toda preocupación y se la dejé ahí. Y me llegó un mensaje diciendo, no, nadie va a trabajar el domingo. Porque sí, y yo, ¿pero en serio? Sí, no, nadie, porque Estados Unidos lo pidió, nadie va a trabajar el domingo. Entonces es como una tras otra, como he experimentado que si tú realmente la fe y reconoces quién es Dios, no importa lo que sea, lo que el hombre no puede hacer, porque yo no podía hacer nada en ninguna de las dos situaciones, de muchas, pero en esas 2 últimas que les estoy compartiendo, en esas últimas 2 me di cuenta, es que yo no lo puedo hacer. Y entre más desesperanza hay y entre menos oportunidad el hombre tiene para hacer, ahí es cuando Dios puede trabajar. Entonces, un aplauso, por favor. Que para muchos puede ser una coincidencia que estaban tumbando el árbol, pero si el árbol lo tumba precisamente para probar la fe de Daniela, el árbol pudo haber quedado ahí toda la tarde o no haber llegado la gente. No, ahí se quedó. No hay paso. Y se pasa. Pero si uno ora, Señor, no sé qué habrá, pero por favor, ayúdame que necesito llegar. A muchos nos ha pasado. Cuando usted dice, ay, qué coincidencia, no ofenda al Señor. Después de haber orado, nunca lo ofenda. Nunca dude. Porque esa es la conexión para la prédica de la semana entrante. ¿Me comprende? Cuando usted ora, lo único que no puede hacer es dudar. Porque cuando usted duda, entonces no pasa. Entonces usted comienza a ser un tibio, ¿sí? Que no es frío ni es caliente. Y los que son tibios, el Señor los vomita de su boca, está para vomitarlos. Entonces tengamos una fe ferviente.
fervorosa, que lo que esa gente que estaba, los discípulos que estaban en el barco, no podían parar la tempestad, pero iban con el que podía hacerlo, sino que no lo conocían. Él está diciendo, ¿dónde está su fe? Ya nosotros, Él nos puede preguntar, ¿dónde está su fe? No, en tu nombre, Señor. Yo ya sé quién está conmigo. Vamos los dos en el mismo barco. Y yo sé que tú no me vas a dejar tirado. Tú no vas a dar mi pie al resbaladero. No se dormirá el que me guarda. Lean los salmos. Voy a ponerles varios salmos para que ustedes entiendan que en la angustia el Señor lo escucha, pero Él conoce a los que le temen. Pero los que lo buscan así por la necesidad, de pronto para salvación, digo, chévere, oremos por los que no, para que los salve. Y que todas las circunstancias sean para la salvación de su alma. Pero luego comenzamos a ver cómo el Señor, después de una persona que está sirviendo, yo Daniela le está sirviendo, pues cómo el Señor también se ha glorificado en muchas cosas. Y yo me alegro mucho porque lo que me ha pasado en mi vida de fe, lo está experimentando ella, lo está experimentando Lizzy, en mis primeras etapas de mi vida de fe. Y cuando Juliana me pregunta cosas, digo, me acuerdo cuando comenzó mi vida de fe. Entonces estoy muy feliz porque ellas están heredando y el Señor les está dando testimonio. Y me deja dormir tranquilo saber que están en los caminos del Señor. Y no porque yo los obligue, sino porque ya es su decisión y que el Señor ya se está revelando a ellos. Oremos un momento por nuestra descendencia. Oremos por nuestros familiares que no lo conocen. Oremos sin dudar para que el Señor pueda mover en medio de esta tempestad que usted está viviendo con las personas que usted cree que Él no puede salvar. Señor, ayúdanos, por favor. Bendice, por favor, a nuestros familiares que no han podido subir al barco, no creen en ti. Y están siendo oprimidos, Señor, y están llevando una vida caída, Señor, lejos de ti, y están clamando a sus dioses, pero esos dioses no pueden escucharlo porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan. Pero tú eres un Dios verdadero, que escuchas, que responde a la oración, Dios temible, que ante las olas del mar y ante el viento le temen, Señor. Señor, ayúdanos, por favor, que tú eres el creador de todas las cosas, tú eres el dueño. Con tu mano, Señor, no es sino que tú digas la palabra y estas personas sanarán. Si tú dices la palabra, las personas sanarán. Si tú das tu palabra, las personas sanarán. A tu voz, Señor, las personas también se salvarán. Ayúdanos, por favor, para que salga tu voz desde los cielos y salve a nuestros familiares y sana a los que están enfermos, para que en todo sea glorificado tu nombre, para que toda lengua confiese que tú eres el yo soy, que tú eres el Señor, que Jesús es el nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro Dios, que nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en tu nombre. Que nosotros no estamos clamando a nuestro Diosito, sino que estamos clamando al nombre de Jesús, a Jesús que resucitó de los muertos, que está con nosotros, que es Dios con nosotros. Ayúdanos, por favor, para que nuestra fe sea fundada en la verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Bendice nuestra descendencia hasta 1000 generaciones para que te conozcan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.